Buen día a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Humanismo sin Ansiedad. El día de hoy los acompañaremos Amelia Rosendo, Mauricio Aguilar, Luis Saavedra, Fernando Vidal y Rodrigo Grajales. El día de hoy continuaremos con el tema del libro. Sin embargo, lo analizaremos en la siguiente etapa histórica, siendo esta la Edad Media. Claro. Y como pudimos observar la vez pasada, el libro fue sumamente importante en la historia antigua. No es algo que parezca cambiar en esta época histórica. Esta etapa se caracterizó por un gran control eclesiástico de la información, por lo que los libros también estaban bajo el control y el resguardo de la Iglesia. En la primera parte, es decir, en la Alta Edad Media, que abarcó del siglo V al siglo X, fue una de las etapas en la cual la producción del libro y la cultura misma se refugió en los conventos. Claro, el monacato surgió en Oriente, donde las comunidades cristianas o bizantinas fundaron monasterios en los cuales se guardaban los libros y se difundía la cultura griega. En dichos monasterios había un scriptorium, donde trabajaban los monjes copiando o traduciendo textos. Esta fue la única manera de reproducción de los libros durante esta etapa histórica. La materia utilizada era el pergamino, que ellos mismos preparaban con la piel de los animales que criaban en el mismo monasterio. Una variante del pergamino era la vitela, la cual se obtenía de la piel de un animal muerto al nacer. Qué raro era esto, pero también una de las más grandes aportaciones al libro se dio en esta época por parte de los árabes mediante la difusión del papel, que hacia el año 1100 llegó a Europa a través de España. Claro. Y el libro cristiano más antiguo, por ejemplo, del que se tiene como un registro en papel, es el Misal de Silos, que se conserva en en el monasterio de Santo Domingo de Silos y que precisamente pertenece a esta misma época. Así es. Y en la Baja Edad Media, con la mejora de la situación económica y el restablecimiento del comercio, la actividad cultural pasó del aislamiento del monasterio al cosmopolitismo de la ciudad. Y esto propició el surgimiento de las primeras universidades, por lo que los libros se convirtieron en un instrumento de trabajo y consulta. Y esto supuso su demanda, renaciendo así el comercio y la industria del libro. Claro, la gran demanda de libros produjo la secularización de la cultura y se generalizó el uso del papel. El libro cambió sus características físicas. La escritura usada en Europa recibió el nombre de gótica o angular. Los textos se dividieron en 2 columnas y se segmentaron en capítulos. También aparecieron puntuaciones nuevas como el calderón, que servía de punto y aparte. Y es importante destacar que las ilustraciones tenían bandas decorativas que perduraron hasta después de la imprenta. También es importante mencionar que a diferencia de lo que se cree de la Edad Media, no era una era en la que se desechaba el conocimiento o no hay un avance. Sin embargo, el avance y el conocimiento estaban en su totalidad bajo control de la Iglesia. A su vez, dependiendo de la orden, era su relación con el conocimiento. O sea, por ejemplo, los monjes benedictinos resguardaban y temían del conocimiento. Los agustinos esparcían el conocimiento y sabían la importancia del mismo. Los dominicos tenían la noción de poder político y sabían que el conocimiento es poder. Las obras literarias principales de la Edad Media se caracterizaban por el teocentrismo y por ser en su mayoría anónimas, además de estar escritas principalmente en lengua culta, es decir, latín. Estas, por lo general, no se traducían ya que debían permanecer puras en el lenguaje oficial. También una de las cosas que se puede destacar sobre los libros y la Edad Media fue que se empezó a buscar la reproducción del conocimiento mediante la creación de copias, por lo que comenzó una expansión del conocimiento. Por otra parte, también el tener un control sobre este conocimiento nos permite ver la fácil manipulación de las masas, ya que pues estaban acaparando todo este saber y se lucraba con la ignorancia.
En esta época la mayor parte de la población no era letrada, había solo unos monjes, la nobleza, y eran ellos quienes tenían acceso a aprender el lenguaje escrito. Y otro problema que se observó fue que debido a que las transcripciones estaban basadas en la interpretación de su traductor, muchos textos transmitían una idea diferente a la original, lo que llevó a malentendidos y manipulación de los mismos. Por lo tanto, podemos decir que el libro se convirtió ya en esta época en el método de transporte de conocimiento por excelencia, difícil de desmentir y por tanto una base del pensamiento de la sociedad. Lo que se conocía de Dios, del hombre y de la naturaleza era mayormente expresado en los libros y transmitido a la sociedad mediante la iglesia. Claramente, mucho de esto cambió. Todo gracias a una revolución en el pensamiento del siglo XV, debido al descubrimiento de nuevas tierras y especialmente por un invento que transformaría el método de reproducción de los libros y por tanto la expansión del conocimiento. Pero esto lo veremos en el siguiente capítulo de Humanismo sin ansiedad. Adiós.